Bien, como dijimos al inicio, hoy tenemos al ingeniero Osmar Benítez en nuestro programa. Bienvenido, Osmar. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y con el pueblo dominicano que escucha este programa. Me gusta el mensaje que da este programa, cuidar el huerto. Es un mensaje que dice, primero cuidar, eso es un mensaje de acción positiva. El huerto significa un punto donde de alguna manera producimos algo y en este caso producimos alimentos. Pero cuando uno mira la figura del logo de este programa, ve dos manos que agarran el globo terráqueo. Quiere decir que es un programa que va más allá del huerto familiar en la casa, sino con esa visión global, esa visión divina de que cuidar la tierra, estamos cuidando el huerto que nos alimenta a todos y lo que nos da la vida. Así es que me siento muy contento de volver a este programa y de hablar de un tema tan especial, tan fundamental, como es la producción de alimentos, como es la producción de bienes para que la gente se pueda alimentar y mantener la vida. Aquello de que, primero, no podemos nunca hablar mal de un agricultor con un plato de comida en su mesa. O aquello de que un día necesitamos un ingeniero para construir una casa, un día necesitamos un médico para chequearnos, un día necesitamos un abogado para algún caso que tengamos legal. Pero todos los días necesitamos los agricultores. Y 3 veces al día en la República Dominicana, que aquí identificamos las 3 calientes. Así es que me siento muy contento y agradecido de esta invitación. Y de ese agricultor que Dios envió, le dio la encomienda de produce, pero cuida. Sí. Ahí está el otro. Con Osmar no necesitamos hacer presentación porque ha estado antes del programa, además es un hombre perfectamente conocido en la República Dominicana por el papel que ha ejercido. Sí, un profesional acabado que lo hemos tenido presente en la Junta Empresarial Dominicana desde chiquitico, casi desde que se graduó. Casi. Entonces, dentro de su accionar, la Junta, pues este año escogió el tema del agua, muy bien escogido, porque si es el tema del interés nacional, del interés del presidente de la República, si se ha designado un cuatrenio sobre el agua, es porque hay preocupación general sobre el tema, y me alegra mucho que la Junta Agroempresarial Dominicana, que es precisamente el papá y la mamá de todos los agricultores dominicanos, que son los que más usan el agua, pues obviamente que era prudente asumir esa tarea, y la asumieron muy bien. Por eso queremos hablar con Osmar sobre las conclusiones generales de ese evento, donde inicialmente se comienza inmediatamente concluyendo con una cuestión fundamental de este programa, que casi nunca se queda. Todos los domingos nosotros hablamos de la protección de cuencas hidrográficas, y esa fue una de las primeras conclusiones de ese panel sobre el agua del 18 encuentro anual. Osmar, háblanos de eso. Bueno, lo más importante es señalar el rol de los encuentros de dirigentes o de líderes del sector agropecuario. Es una actividad que se organiza todos los años en septiembre y se convoca al liderazgo del país agricultor, país agrícola, a que se encuentre en un punto de la geografía nacional para tratar un tema fundamental en la agenda del país, en la agenda económica, en la agenda agropecuaria, en la agenda ambiental del país. Esos encuentros que ahora ya, como bien tú dices, hicimos la 16ª edición, es la recopilación de acciones que hemos venido discutiendo por años. Uno se va 30 años atrás y oye hablar de todo lo que nosotros hablamos en el día de hoy. Y lo que queremos es machacarlo, repetirlo, insistir, para ir promoviendo esos cambios. ¿Qué pasó que motivó que se seleccionara el tema del agua como eje fundamental para este encuentro de líderes, donde participaron, quiero decirlo, registrados líderes en el hotel, 412 presidentes de organizaciones de todo el país? Ahí habían gente de Pedernales, de Elías Piña, de Dajabón, de Montecristi, ahí había gente de Independencia. Ahí estaban, así como estaban en la frontera, en el extremo de la geografía, allá, a casi 400 kilómetros, la gente de Higüey, pero estaban los del centro, Monteplata, Cotuí, San Pedro, estaban los del centro, San Francisco de Macorís, Nagua, Samaná, estaban todos los sectores representados, todos los sectores
o sus sectores representados, pero además todas las provincias representadas. ¿Y por qué es importante traer a un líder de la cunicultura nacional a discutir un tema del agua? ¿Y por qué es importante hablar con los productores de San Juan de la Maguana, hablar del tema del agua? ¿Y por qué es importante traer a los productores de flores de Jarabacá y Constanza a hablar del agua? Bueno, la República Dominicana vivió en los últimos 3 años un periodo de sequía crónica, tipificada así por la Organización Mundial de Meteorología. Cuando tú duras 3 años con un régimen de lluvia que no corresponde a lo que es el nivel de producción o de lluvias normales, y que además cambia el patrón del espacio y tiempo donde se produce, cuando se cae la precipitación, la cantidad de lluvia que generalmente cae en un área geográfica, y eso dura 3 años por debajo de esos niveles normales de agua, y además cambia el patrón, eso se tipifica como sequía crónica. Entonces, la República Dominicana vivió algo que muchas veces no le pone atención, porque esto del cambio climático para todos nosotros había sido un tema de titular de periódicos. Pero no, cuando vimos el plátano a 38 pesos, cuando vimos la yuca a 15, a 20, a 30 pesos, cuando vimos los vegetales disparados, cuando vimos que nos faltó agua en Baní, que nos faltó agua en Azua, que nos faltó agua en Barahona, que nos faltó agua en la línea noroeste, en el Cibao Central, donde se produce la agricultura en secano. ¿Eso qué ocurrió? ¿Qué provocó? Una caída en la oferta de productos, de bienes alimenticios, y una caída en la oferta produce un incremento en los precios. Y se desarrollaron en las redes sociales una cantidad de memes burlones, de mensajitos burlones con el plátano, ¿no? Y un hombre que iba en un avión, en un jet, con una copa de champán, y la muchacha que iba al lado, y la muchacha le pregunta, oye, ¿y a qué te dedicas? Y el tipo dice, soy productor de plátanos, porque el plátano se puso carísimo. Entonces, ¿quién controla eso? Eso lo controla la naturaleza. Solo Dios puede guiarnos en las bondades de que haya o no haya agua. Que haya agua es una bondad, que no haya es una calamidad. Entonces, ante esa calamidad que se produjo, ante el impacto que tuvo en la agricultura, en la producción de alimentos, no había mejor tema que decir, hablemos del agua. ¿Por qué queremos hablar del agua? Porque aunque a mucha gente les sorprende, República Dominicana todavía es uno de los países donde mayor dotación de agua por kilómetro cuadrado tenemos. Es uno de los países, de hecho, es uno de los países en el Caribe que más ríos tiene. Nosotros solamente en cantidad de ríos, con nosotros compite Panamá, en América Central y el Caribe. ¿Y qué les quiero decir? Por ejemplo, he mencionado este caso. En Cuba existe menos de la mitad de los ríos que nosotros tenemos. De acuerdo a un atlas que publica el Ministerio de Medio Ambiente, uno de los mejores atlas, y quiero felicitar a mi amigo Ernesto Reina, que fue su gestión, lo publicó. Ernesto, me han cogido el que tenía en mi oficina, alguien me lo llevó prestado, así que necesito el tuyo, el que tú tienes en tu casa, me lo preste. ¿Ven? Entonces, quiero decir, en ese atlas dice, en el país hay 606 ríos, hay más de 100 cuencas hidrográficas, tenemos 6 regiones hidrológicas, mientras que en Cuba existe menos de la mitad. Aquí en el país solamente hemos construido 34 presas, de las cuales son 12 grandes presas y las otras 22 no son grandes presas. Pero esas 34 presas, ¿verdad? De ellas 32 se construyeron en la gestión del presidente Balaguer. Y yo siempre le he hecho esa vaina a los PLDistas y a los PRDistas, que son los que han gobernado, que han hecho 2 presas en los tiempos que tienen ahí. Entonces, 34 presas en Cuba, con menos de la mitad de río que tienen 114 presas grandes. Me dice el ingeniero Augusto Rodríguez Ayar que con las presas grandes y pequeñas estamos hablando de 376
presas en Cuba. Ahora, ¿para qué sirven las presas? Qué importante saber eso. Qué importante que el pueblo llano lo entienda. Una presa es una infraestructura física que se construye o de tierra, serían lagunas, o presas medianas, pequeñas, perdón, o de cemento, que son las grandes presas. ¿Qué se considera una presa grande? Una presa grande es aquella que tiene un muro de contención no menor de 15 metros de altura y una capacidad de almacenamiento de agua no menor de 1 millón de metros cúbicos de agua. Por debajo de ahí son pequeñas, según una organización internacional que define ese tipo de cosas, que me lo explicó el ingeniero Raúl Pérez, que es uno de los técnicos dominicanos más calificados en este tema. Osmar, escúchame, tú entraste en un tema que es parte de las conclusiones también del encuentro que ustedes hicieron. Sí, o sea, ustedes reclamaron mayor construcción de mayor infraestructura. inversión, pero infraestructura. hay una propuesta. Hay una propuesta de la Junta de Organización Dominicana planteada hace 3 años, en plena sequía dijimos, que queremos, como ya en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley, se habla solamente de 3 pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Nosotros hemos planteado, bueno, ya quizás dejémosle el derecho de propiedad del nombre de pacto, pero hagamos entonces una alianza política por el agua, para que en los próximos 20 años, es decir, los próximos 20 años, los próximos 5 gobiernos, incluyendo este, los partidos políticos con vocación de llegar al poder se comprometan con la sociedad, con nosotros, con ustedes los técnicos calificados que tienen este país en el tema medioambiental, que se comprometan con nosotros, con el país, a que van a hacer un programa de inversión pública en presas, en construcción de presas, en construcción de lagunas, en construcción de balsas de agua, le llaman en construcción de reservorios, en construcción de canales. Señores, micropresas. Solo el 17% de toda la tierra con vocación irrigable, que son más o menos unos 7 millones de tareas, o sea, 4 millones de tareas, perdón. Ahora mismo nosotros tenemos 8 millones, solamente de 4 millones que tenemos ahora, solamente el 17% tiene irrigación. Entonces, nosotros podemos duplicar eso y llevarlo a 800.000 tareas, 8 millones de tareas, perdón, a 8 millones de tareas para incorporarlo, porque ya no se puede hablar de agricultura sin asegurar una fuente de abastecimiento de agua. Cuando tú decías ahorita el tema de que nosotros dependemos de la lluvia para nuestra agricultura, pero también debemos depender de nuestra capacidad para retener esa agua en lo que tú decías, grandes presas, medianas presas, micropresas, para entonces trabajar las microhidroeléctricas, los embalses, las lagunas en cada una de las fincas. Ese tipo de infraestructura es una infraestructura en la cual debemos estar incentivando desde el sector oficial, del sector privado y a cada uno de los agricultores. Así es. Mira, qué importante es este tema en este programa el día de hoy, porque nos permite que la sociedad pueda digerir lo que estamos hablando y compartir con ellos. Miren, preservar el agua es labor esencial del pueblo dominicano. Almacenar el agua, cuidar el agua, no desperdiciar el agua. Y aquí hay desperdicio de agua en todos los sectores de la economía, en la industria, en la construcción, en la agricultura, en el consumo humano, consumo doméstico. ¿Tú sabes de cuánto por ciento es esa agua que se desperdicia? 90% del agua que consumimos, 90% del agua que produce el país. Es 87% de todo el agua que se produce, cerca del 90%, se pierde por mal uso y por le voy a decir un ejemplo que he aprendido en este proceso. Mire, hay 6 regiones hidrológicas. De esas 6 regiones hidrológicas, hay 2 regiones hidrológicas donde no hay ninguna obra de infraestructura de conservación de agua, de almacenamiento de agua.
la región atlántica y la región este del país. Nosotros tenemos un gran desarrollo turístico en la zona del este. De hecho, el principal polo turístico del país. El sector turístico es uno de los sectores clave de la economía. Sin embargo, el agua que se usa en los hoteles, estamos usando agua de pozo. El agua de pozo es un agua que tú metes una tubería, consigues el acuífero y te conectas ahí y bombeas agua. Pero ese acuífero de agua dulce mantiene como una especie de barrera a la intrusión de agua salada. Porque en la costa este, ustedes saben, es piedra calcárea, piedra caliza, piedra calcárea, que hay muchas cavernas y el agua del mar entra y entra. Y ya se ha determinado que ha penetrado hasta 11 kilómetros tierra adentro el agua salada. Entonces el agua se convierte en salobre. Si nosotros sacamos con pozos el agua dulce, ese espacio va siendo ocupado por agua salada. Así es. Entonces, ¿qué es lo que me decía a mí el ingeniero Augusto Rodríguez Ayala en el año 92-93, cuando fui a visitarlo para hablarle de un pozo a un agricultor? Me dijo, mira, mijo, tú te veo en la prensa, en los periódicos, la cosa. Te voy a pedir un favor. Cuando hables de eso, cuando un agricultor vaya a pedirte un pozo, trata de entender y hacerlo entender a él que mientras en este país tengamos ríos con agua corriente, tengamos cañadas con agua permanente, no usemos el pozo de agua, porque eso es agotar nuestra reserva de agua para nuestros nietos y bisnietos. Si nosotros no paramos el nivel de deforestación que tenemos, vamos a terminar usando el agua del subsuelo. Y cuando agotemos el agua del subsuelo, vamos a tener entonces que hacer unas inversiones multimillonarias para buscar agua del mar, desalinizarla para poder beber agua. Entonces, mientras tengamos agua corriente, preservémosla. Entonces ahí vamos a concienciarnos de la necesidad de preservar el agua. Por ejemplo, en este proceso de esta discusión, aprendimos que el sistema de provisión de agua Higüey Aguacate Valdesia, que es el que suministra el agua más importante de acá, le está suministrando 24 millones de metros cúbicos de agua por minuto a la ciudad de Santo Domingo. Y resulta que la necesidad, según la población y la demanda, es de 12. O sea, en algún lugar se está perdiendo 12 millones de metros cúbicos de agua por minuto. En esta ciudad, alguien está botando agua. Además, los sistemas de transmisión del agua, de conducción del agua, muchos están rotos y hay una pérdida, hay fuga de agua. Entonces, tenemos que invertir en corregir eso. ¿Por qué? Porque mientras se perdía 12 millones de metros cúbicos de agua por minuto en Santo Domingo, los agricultores de Baní tuvieron que perder toda su cosecha, porque no había agua en el sistema Marcos Cabral. ¿Por qué? Porque los diseñadores de ese sistema del acueducto de Santo Domingo, no obstante las recomendaciones técnicas que se le hicieron, de que dejaran que el agua cayera de Higüey, de la presa de Valdesia, cayera en caída libre, poner turbinas para turbinar el agua, generar energía eléctrica, y que el agua que corre después de la turbina, porque el agua no se consume, nada más mueve la turbina, se pudiera bombear desde el contraembalse de las Marías, allá abajo, las Marías. Entonces, el argumento es no, que eso es energía eléctrica. Sí, pero la energía eléctrica la va a producir el mismo agua que está cayendo. Pero además sobraba energía para el país. Pero además, allá abajo, en el contraembalse de la María, yo puedo decir, Santo Domingo tanto y bombeo tanto para Baní. Entonces, esas son de las cosas que hay que corregir. En el encuentro, todo esto surgió, todos estos argumentos surgieron y se llegaron a una serie de, primero, se encontraron unos desafíos, por ejemplo, la necesidad de coordinar entre las instituciones que tienen que ver con el agua. Bueno, Osmar, precisamente una de las conclusiones de ese panel del encuentro de ya fue la necesidad de una gestión eficiente del agua. Es decir, cae el agua, la almacenamos, la canalizamos, pero hay que usarla eficientemente y entonces tú estás hablando de esa eficiencia. A mí me gustaría
que tú como presidente ejecutivo de la Junta Empresarial le dijera al pueblo dominicano, ¿cómo ve la YAP que sería un uso eficiente del agua de la República Dominicana? Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida, ¿te parece? Excelente.